Las canciones y videos aquí mostrados pertenecen a sus autores y nada más. Análisis y curiosidades de Selector. Hola a todos, espero que estén muy bien. Ya me habían pedido que hablara sobre Selector, yo lo pronuncio así, quizás ustedes lo pronuncien como Selector. Y la verdad es que, aunque me esforcé en compilar algunas curiosidades, son cosas muy superficiales que quizás no les aporten mucha información, pero tranquilos, pienso comentar algunas de ellas y además hacer un análisis a su estilo y más. De fondo estarán viendo un gameplay porque no quiero repetir tanto las imágenes y quiero darles la confianza de que puedan solamente escuchar este video como si fuera un podcast. Bien, ahora sí, vamos con Selector. Selector es una de las bandas mexicanas industriales más importantes actualmente. Definitivamente se han convertido en una columna para el agrotech y una gran inspiración para muchos músicos que intentan hacer un agrotech más melódico y no solamente rítmico y contundente. Selector fue fundada en el año 2000 y está conformada por Marco Barrientos, Jorge Mauricio y Jamie Nova para algunas presentaciones en vivo. Como curiosidad, Marcos Barrientos también es el nombre de un cantante de música cristiana. Al principio Selector se trató de la incursión de Marco, que había estado algunos años como DJ, a componer música y aliarse con otro integrante para presentarse en vivo. El nombre Selector, de hecho, como muchos se habrán dado cuenta, es un juego de palabras que se pronuncia igual que selector, pues para Marco eso es lo que hace un DJ, seleccionar la música correcta para la ocasión correcta. A pesar de que el grupo es datado del año 2000, su primer demo fue lanzado apenas en el 2004, siendo un inicio coherente con el electro dark de principios de los 2000. De hecho, el sonido recuerda mucho a Hocico, pero la voz es mucho más susurrada y tímida. Actualmente la voz de Marco suena completamente diferente a eso, tema del que hablaremos ahora. La voz. Una de las cosas más representativas de Selector es la voz de Marco. Digo, todos sabemos que en general las voces en el agrotech se escuchan muy parecido, en ocasiones imposibles de diferenciar, pero en el caso de Selector esto es diferente. Marco, además de cantar con los que parecen ser fry screams y usar algún vocoder con bastante estéreo o grabar varias tomas de su voz y usarlas al mismo tiempo, como suele hacerse mucho, modula su boca de forma muy particular y a veces pronuncia las O como si fueran unas OU, con una U al final. Seguro lo notaron en más de una canción. Personalmente es una de las voces que más me gusta, sobre todo el procesamiento que tiene. No es tan modificado ni tampoco tan distorsionado. De hecho, me gusta pensar que mis screams se parecen a los de Selector. Incluso a veces siento que también hago esa pronunciación rara que les comenté. Sin embargo, mis screams son un poco más agudos. La fórmula de Selector en la voz se mantiene casi todo el tiempo, pero en canciones como Fractured Dreams usan un procesamiento bastante experimental. Las bases. Con las bases me quiero referir a las percusiones que utilizan. En general no puedo decir que las percusiones de Selector suenan muy diferenciables. Tienden a ser iguales que muchas bandas, de gran contundencia y mezclados con gran calidad. Pero una buena parte de canciones hacen un trabajo muy especial que detona pistas muy bailables y enérgicas, como en varias de sus canciones de Extension in Progress e incluso Out of My Way, su álbum más reciente, y del que quiero mencionar antes de que se me olvide, la canción Mundo Adverso, que tiene un ritmo mucho más relajado y además una voz femenina que hace que la canción definitivamente se convierta en un experimento o rareza dentro de su estilo. Las melodías. Un punto súper importante en la música de Selector son las melodías, pues si bien muchas bandas populares de agrotech ponen gran énfasis en el ritmo de la canción, intensificando la sensación de adrenalina y que sean piezas bastante bailables,
Selector, en cambio, al menos en la mayoría de su discografía, pone un gran énfasis en las melodías y las progresiones de los coros. De hecho, algo también muy importante de Selector es que conocen muy bien cómo crear coros pegadizos, los cuales están muy apoyados en las melodías de fondo, es decir, las progresiones que hacen los leads, los pads y el bajo. Samples de películas, algo bastante usado no solo por ellos, pero los destaco porque de verdad usan bastante este recurso. De hecho, hay una canción que me parece que hace un uso épico de samples de voces, en este caso de noticieros. Esa canción es Final Alternativo del disco con el mismo nombre. Reyes de los Remix. Quiero proclamar los Reyes de los Remix en el sentido de que es bastante común ver remix realizados por Selector. Es muy difícil ver que a alguna banda Selector no le haya hecho un remix. Y me atrevo a decir que tienen una habilidad extraordinaria para hacer que canciones que ya son buenas se conviertan en mucho más pegajosas y melódicas. Mis remix favoritos de ellos son Dream Recall, In Control. No sé cómo se pronuncia esto, lo voy a poner en pantalla. Sí, la canción Face to Death, The Pain That You Like de Suicide Commando. También Pride and Fall When Darkness Comes. Sí, lo digo con el nombre de las bandas y lo pongo en texto para que se orienten. Debo destacar en este último que me parece que rítmicamente está muy bien construido. En general todos sus remixes están muy bien construidos, hacen un excelente trabajo y es algo digno de admirar. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Es lo que me pareció importante mencionar de ellos. Espero que hayan aprendido un poco. Recordemos que Selector es una banda mexicana muy reconocida que a veces pasa desapercibida, teniendo los nombres Hocico y Anducia encima de ellos. Pero definitivamente hacen un trabajo magnífico. Y bueno, dejen en los comentarios su canción favorita de Selector. La mía es Después del Apocalipsis. Tengan un súper bendecido día. Dios los bendiga a todos. Y es mejor que se suscriban antes de que se les olvide mi nombre. Spiritek.